¿Y si todo lo que sabes sobre la Segunda Guerra Mundial fuera una verdad incompleta? 4 ejércitos dominaron el conflicto más brutal de la historia, pero solo uno dejó una huella imposible de ignorar. Estrategias relámpago, resistencia inquebrantable y poder industrial cambiaron el destino del mundo. Hoy descubrirás qué ejército realmente estuvo más cerca de la victoria total y por qué su legado sigue generando debate hasta hoy mismo. La guerra no solo se ganó con balas, sino con decisiones que marcaron millones de vidas. Mientras Alemania avanzaba con una velocidad imparable, el mundo observaba con miedo el poder de su maquinaria militar. Pero detrás de esa fuerza, existían errores ocultos que cambiarían el rumbo del conflicto. Lo que parecía una victoria inevitable comenzaba a mostrar grietas silenciosas que pocos lograban percibir en aquel momento tan decisivo. En el este, una fuerza aparentemente debilitada resistía contra todo pronóstico. El ejército soviético sufría pérdidas devastadoras, pero su capacidad de recuperación sorprendía incluso a sus enemigos. Cada batalla se convertía en una prueba de resistencia humana extrema, donde el frío, el hambre y el sacrificio definían la supervivencia. Lo que estaba ocurriendo allí cambiaría completamente el equilibrio de poder en la guerra global. Bienvenido a Batallas 3945. Antes de comenzar esta historia, responde a esta pregunta. ¿Qué ejército crees que estuvo realmente más cerca de cambiar el destino del mundo para siempre? Mientras avanzas en este relato, descubrirás que la respuesta no es tan simple como parece. Cada decisión, cada batalla y cada error oculto construyeron un camino inesperado que aún hoy genera debate entre expertos e historiadores en todo el mundo actual. Antes de continuar, este es el momento perfecto para unirte a esta misión histórica. Suscríbete ahora al canal, deja tu like y comparte este video con amigos que aman descubrir la verdad detrás de los grandes conflictos. También quiero leerte en los comentarios, ¿qué ejército crees que fue el más poderoso? Tu participación hace que esta comunidad crezca y que más personas descubran historias que casi nadie se atreve a contar hoy. Mientras Alemania dominaba Europa con precisión casi perfecta, una nueva amenaza comenzaba a surgir en el horizonte. Estados Unidos, con un poder industrial sin precedentes, se preparaba para cambiar el curso de la guerra. Su capacidad de producción masiva de armas, vehículos y suministros generaba una ventaja que crecía día tras día. Lo que parecía una lucha equilibrada comenzaba a inclinarse lentamente hacia un nuevo protagonista inesperado. Al mismo tiempo, el ejército británico resistía bajo constantes bombardeos, demostrando que la moral también era un arma poderosa. La batalla de Inglaterra se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la amenaza nazi. Cada ataque aéreo era respondido con determinación, evitando una invasión que podría haber cambiado todo. Lo que muchos consideraban un punto débil terminó siendo una pieza clave en la defensa aliada durante la guerra. La guerra alcanzó un punto crítico cuando las fuerzas alemanas avanzaron hacia el corazón de la Unión Soviética. Lo que parecía otra victoria rápida se transformó en una pesadilla estratégica. Las largas líneas de suministro, el terreno hostil y la resistencia inesperada comenzaron a desgastar al ejército nazi. Cada kilómetro ganado costaba más recursos y vidas, debilitando lentamente una maquinaria que hasta entonces parecía invencible. Fue en ciudades como Stalingrado, donde el destino de la guerra empezó a cambiar de forma definitiva. El combate urbano, brutal y sin descanso, convirtió cada edificio en un campo de batalla. Los soldados luchaban por cada metro en condiciones extremas, donde sobrevivir un día más ya era una victoria. Este enfrentamiento no solo frenó el avance alemán, sino que marcó el inicio de su retroceso irreversible en el frente oriental. Tras la derrota en Stalingrado, el ejército alemán comenzó a perder la iniciativa en el frente oriental. Lo que antes era avance constante se convirtió en defensa desesperada. Las tropas soviéticas, ahora más organizadas y motivadas, lanzaban ofensivas cada vez más intensas. El desgaste acumulado empezó a reflejarse en la moral alemana, mostrando que incluso la fuerza más temida podía ser vulnerable ante una resistencia implacable. Mientras tanto, en el oeste, los aliados preparaban una operación que cambiaría la historia para siempre. El desembarco en Normandía no solo representaba una invasión masiva, sino el inicio de la liberación de Europa. Miles de soldados avanzaban bajo fuego constante, enfrentando obstáculos y defensas fortificadas. Este momento marcó el comienzo del fin para el dominio nazi en el continente europeo.
A medida que los aliados avanzaban desde el oeste y el ejército soviético presionaba desde el este, Alemania quedaba atrapada en una guerra imposible de sostener. Sus recursos se agotaban rápidamente y la capacidad de respuesta disminuía día tras día. Lo que antes era un imperio en expansión se transformaba en un territorio en retroceso constante. La presión simultánea comenzaba a cerrar el cerco sobre el Tercer Reich. Sin embargo, incluso en este punto crítico, la guerra aún no estaba completamente decidida. Alemania seguía mostrando resistencia en varios frentes, utilizando tácticas defensivas que prolongaban el conflicto. Cada batalla se convertía en un desgaste brutal para ambos lados. Aunque el resultado parecía inevitable, el costo humano continuaba aumentando de forma alarmante, dejando claro que la victoria tendría un precio devastador. El avance aliado se volvió imparable mientras las ciudades alemanas caían una tras otra bajo una presión constante. La población civil enfrentaba las consecuencias directas de la guerra, mientras el liderazgo nazi perdía el control de la situación. Cada decisión tomada en ese momento final solo aceleraba lo inevitable. El colapso del Tercer Reich ya no era una posibilidad, sino una realidad cada vez más cercana. Finalmente, Berlín se convirtió en el último escenario de una guerra que había devastado al mundo entero. Las fuerzas soviéticas avanzaban sin detenerse, enfrentando una resistencia desesperada en las calles destruidas. Cada rincón de la ciudad reflejaba el final de una era marcada por el conflicto y la destrucción. Lo que comenzó como una expansión imparable terminaba en un colapso total frente a sus enemigos. Con la caída de Berlín, el conflicto en Europa llegó a su fin, pero las consecuencias de la guerra apenas comenzaban. Millones de vidas se habían perdido y el mundo quedaba dividido en nuevas potencias. Las decisiones tomadas durante esos años definirían el futuro durante décadas. Lo que quedó claro es que ningún ejército fue perfecto, pero algunos lograron cambiar el rumbo de la historia de manera irreversible. Entonces surge la pregunta final: ¿qué ejército fue realmente el mejor? Alemania destacó por su estrategia inicial, la Unión Soviética por su resistencia, Estados Unidos por su poder industrial y Reino Unido por su determinación. Cada uno tuvo un papel fundamental en el resultado del conflicto. La respuesta no es simple, pero entender sus diferencias permite ver cómo se construyó la victoria final en esta guerra. Más allá de las cifras y las batallas, esta guerra dejó lecciones que siguen vigentes hasta hoy. El poder militar no depende solo de la fuerza, sino de la estrategia, la resistencia y la capacidad de adaptación. Los errores cometidos por algunos ejércitos fueron tan decisivos como los aciertos de otros. Comprender estos factores es clave para entender por qué el resultado final fue tan complejo y determinante. Cada ejército enfrentó desafíos únicos que pusieron a prueba su capacidad de sobrevivir en condiciones extremas. Desde el frío implacable del este hasta los intensos bombardeos en el oeste, cada escenario exigía decisiones críticas. La guerra no solo se libró en los campos de batalla, sino también en la mente de los líderes y en la voluntad de millones de soldados que luchaban por sobrevivir. Al observar todo el conflicto, queda claro que la victoria no fue resultado de un solo ejército, sino de la combinación de múltiples factores que se desarrollaron a lo largo del tiempo. La cooperación entre aliados, los recursos disponibles y la capacidad de adaptación marcaron la diferencia. Esta guerra demostró que incluso las potencias más fuertes pueden caer si enfrentan una resistencia constante y bien organizada. Ahora que conoces esta historia, tu opinión es más importante que nunca. Cada punto de vista aporta una nueva forma de entender lo ocurrido. La historia no es solo pasado, es una herramienta para comprender el presente y el futuro. Lo que sucedió en esta guerra sigue influyendo en el mundo actual, recordándonos que las decisiones de hoy pueden cambiar el destino de mañana. La Segunda Guerra Mundial no solo definió fronteras, sino también el equilibrio de poder global que aún se mantiene en la actualidad. Cada decisión estratégica, cada sacrificio humano y cada batalla librada dejaron huellas profundas en la historia. Entender estos eventos no es solo recordar el pasado, es
comprender cómo el mundo llegó a ser lo que es hoy, marcado por las consecuencias de uno de los conflictos más grandes jamás vividos. Si este recorrido cambió tu forma de ver la historia, este es el momento de formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con quienes también disfrutan descubrir la verdad detrás de los grandes acontecimientos. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué ejército consideras el más determinante? Tu comentario puede abrir un nuevo debate entre quienes buscan entender el pasado. Las historias de guerra no terminan cuando cesan los disparos, permanecen en la memoria colectiva, en los libros y en las decisiones que moldean el futuro. Cada ejército dejó una marca distinta, mostrando que la victoria no siempre pertenece al más fuerte, sino al que mejor se adapta a los desafíos. Este conflicto cambió la forma en que el mundo entiende el poder, la estrategia y la supervivencia en tiempos extremos. A lo largo de esta historia, hemos visto cómo cada potencia aportó algo único al resultado final, desde la velocidad alemana hasta la resistencia soviética, pasando por la fuerza industrial estadounidense y la determinación británica. Todos estos elementos se combinaron para definir el desenlace. Comprender esto permite ver la guerra desde una perspectiva más amplia, donde cada pieza fue clave en el resultado. Al final, lo que realmente define a un gran ejército no es solo su poder en combate, sino su capacidad de resistir, adaptarse y aprender en medio del caos. La Segunda Guerra Mundial dejó claro que la victoria es el resultado de múltiples factores trabajando en conjunto. Ninguna nación ganó sola y ninguna estrategia fue suficiente por sí misma. Esta es la verdadera lección que la historia nos deja hoy. Ahora que llegaste hasta aquí, formas parte de un grupo que busca entender más allá de lo superficial. La historia está llena de detalles que cambian completamente la forma en que vemos el pasado. Cada nuevo conocimiento abre la puerta a una visión más completa del mundo. Y este es solo el comienzo de muchas historias que aún quedan por descubrir y analizar en profundidad aquí. La historia nunca es tan simple como parece a primera vista. Detrás de cada victoria existen sacrificios, errores y decisiones que cambiaron el destino de millones. Este conflicto demostró que incluso las potencias más fuertes pueden caer cuando enfrentan resistencia constante. Comprender estos hechos nos permite ver más allá de los relatos tradicionales y descubrir la complejidad real de la guerra y sus consecuencias. Si este video te hizo ver la historia de una forma diferente, imagina todo lo que aún queda por descubrir. Cada episodio traerá nuevas revelaciones, datos sorprendentes y análisis que te harán cuestionar lo que creías saber. Este canal está dedicado a mostrar el lado más impactante de los grandes conflictos, donde cada detalle puede cambiar completamente la perspectiva de los hechos. Antes de terminar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con tus amigos. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo historias como esta. Y ahora quiero leerte. ¿Qué ejército crees que fue el más determinante en la Segunda Guerra Mundial? Deja tu comentario y forma parte de este debate histórico que sigue generando opiniones en todo el mundo hasta hoy.